Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Primero, agradeceros vuestra presencia aquí. A ver si ha dejado de hacer ruido esto. Bien, se me ha llegado correctamente, ¿no? Perfecto. Bueno, lo primero, agradeceros vuestra presencia. Agradecer también a todos los que hacen posible este tipo de eventos, el grupo de PHP de Vigo, la Casa del Libro, Osou y Pedro Figueras. Es de agradecer que nos proporcionen este tipo de eventos, ¿no? Bueno, voy a empezar, no me voy a retrasar, que vamos con el tiempo muy justo. Entonces, básicamente una presentación rápida sobre mí. Soy autónomo, me dedico a la creación, mantenimiento y mejora de sitios web. De estudio soy ingeniero técnico electrónico, se me puede considerar un intruso en este campo de la programación PHP. Apasionado del software y hardware libre y de fuentes abiertas, y vengo trabajando con Joomla desde que era Mambo, más de 10 años. Entonces, veo que tenemos algunos problemillas con el sonido. Bueno, esta es mi página web y mi perfil de Twitter. Entonces, ¿de qué voy a hablaros hoy? Pues básicamente voy a hablaros un poquito de qué es Joomla, una introducción y las características. Luego voy a hablar un poco de la programación en Joomla, que nos proporciona Joomla como programadores. Luego, recursos para aprender a programar extensiones para Joomla o plantillas o demás. Quiero comentaros un poquito quién usa Joomla. Voy a hablar de algunos mitos desmentidos sobre Joomla, de la comunidad y sobre Joomla en vivo. Vale, entonces, lo primero, ¿qué es un CMS? Bueno, esto es algo que es así de introducción, ¿no? Pues es un sistema de gestión de contenidos web. ¿Qué nos permite? Pues nos abstrae de mucha de la problemática web. A personas que no tienen ni idea de programación, ni de PHP, ni de HTML, ni de CSS, pues le permitiría crear un sitio web, ¿vale? Luego, cuantos más conocimientos tengas, pues evidentemente más lejos podrás llegar. Cualquier CMS prácticamente nos va a ofrecer un panel de administración en el que podremos gestionar esos contenidos, ¿vale? Entonces, hoy veremos este panel de administración de Joomla muy por encima. Otra característica común a estos CMS suele ser que utilizan... No te lo pedí. A ver. Espera, que si yo te lo dejo en... ¿Mejor? Sí. Sí, gracias. Muchas gracias. Vale, entonces, una de las características comunes de casi cualquier CMS es que tiene una base de datos. Eso nos permite pues, guardar ahí toda la información de nuestros contenidos. Otra de las características que nos viene muy bien de los CMS es que suelen separar el diseño del contenido. Y esto no es siempre así, ¿vale? Habrá otros CMS que no lo hagan de esta manera, pero es lo habitual y es recomendable el hecho de separar el diseño de los contenidos. Y por último, la última característica que aquí quise salientar es la colaboración y participación entre varios usuarios a la vez en la misma web, ¿no? Entonces, estas son las características en general de cualquier CMS. Ahora voy a hablar de Joomla. Joomla, muy rápidamente, la licencia de uso es GNU-GPL, por lo tanto podéis utilizarlo para cualquier proyecto, ya sea un proyecto personal o ya sea un proyecto comercial que le vayamos a vender a alguien, o para nuestra empresa o lo que fuere. No es necesario mantener ningún tipo de copyright, es una pregunta habitual, no es necesario mantener ningún tipo de copyright de cara al público, ¿vale? Evidentemente la GNU-GPL nos permite copiar, distribuir y modificar el código fuente. Y se puede descargar de forma gratuita desde joomla.org. Importante, no lo descarguéis de otros sitios. Joomla.org es el sitio oficial y si lo descarguéis de otro sitio, pues os arriesgáis a que venga con sorpresas. Entonces, vamos a ver un poquito la actualidad de Joomla, ¿no? Estamos en la versión 3. La última versión disponible es la 3.4.8 y está previsto que esta semana salga la 3.5. Estamos ahora mismo en la release candidate 2. Entonces, bueno, se puede ir probando ya lo que es la versión 3.5, pero no es para sitios en producción, es solo para ir haciendo pruebas.
La versión 2.5 finalizó en 2015, o sea que cualquier proyecto que se empiece a día de hoy, pues empezaríamos con la 3.4.8. Para la semana que viene, a lo mejor en la 3.5. Vale, entonces si queréis saber más sobre los planes de Joomla, aquí en esta URL podéis consultar cuál va a ser lo que es el roadmap. Esta presentación luego la compartiré, entonces no es necesario que toméis notas ni nada por el estilo de lo que aquí pone, porque luego podréis descargarla y acceder a los enlaces. Vale, entonces, Joomla tiene dos partes diferenciadas claramente, que son el frontend y el backend, es decir, la parte pública para los navegantes, que es la que se entra a través del dominio, y luego tenemos el backend o parte privada, que es con la que nosotros administramos la web. ¿Vale? Entonces aquí ahora podemos ver, esta es la parte privada, ¿vale? El panel de administración de Joomla. Esto es visto en una pantalla relativamente pequeña de un portátil o una tablet, y esto es visto desde un móvil. Quería enseñaros un poco que el panel de administración de Joomla pues, es responsive o adaptable a cualquier dispositivo. Entonces podemos incluso manejar la web desde un móvil. Entonces, características que nos aporta Joomla de base, pues una de ellas es la gestión de usuarios. La gestión de usuarios y contactos, pero más que eso, nos aporta también una gestión de grupos, ¿vale? A la que en esos grupos podemos introducir los usuarios, categorizarlos, digamos así, y tenemos también una gestión de niveles de acceso. Y estos niveles de acceso un poco nos permiten definir los roles de las personas que administran la web, ¿vale? Entonces podemos tener, por ejemplo, roles, pues si estuviésemos hablando de un colegio, pues a lo mejor tenemos el rol de alumno, el rol de profesor, el rol de administrador, el rol de, bueno, diferentes roles, y luego esos roles se asignan a grupos, ¿vale? Y los usuarios se asignan a esos grupos. Entonces, básicamente tenemos un control total sobre quién accede a qué, ¿vale? Eso es lo que digo en el último punto. Podemos restringir el acceso a ciertos contenidos o a ciertas partes de la administración. Más cosas. Joomla nos ofrece una gestión de menús. De hecho, bueno, este es el menú principal de Joomla, de la parte de la administración. Aquí es donde accedemos a esta gestión de menús. Y aquí tenemos ahora mismo mostrándose un menú que tiene 4 elementos. Y este elemento ahora mismo no se ve, pero el ratón está aquí cogiendo este elemento de menú para reordenarlo. Simplemente con arrastrar y soltar ya queda reordenado. Entonces, los menús definen la navegación en el sitio web. Los menús son los que ven los navegantes a la hora de entrar en nuestra web. Y también definen el mapa del sitio. Entonces, como nos definen toda la estructura del sitio, es una parte muy importante de prácticamente cualquier CMS, y en concreto de Joomla. Como veis, es una gestión muy intuitiva. Aquí podemos crear nuevos elementos de menú, podemos editar los que ya hay y podemos publicarlos, despublicarlos, podemos marcarlos como página principal. Podemos hacer bastantes cositas. Además de elementos de menú, tenemos también varios menús. Podemos tener, por ejemplo, el menú de la cabecera, podemos tener el menú de pie de página. Entonces, pues todo lo podemos gestionar aquí. Más cosas. Gestión de plantillas o templates, más comúnmente conocido como templates en inglés, ¿no? Las plantillas son las que dan el diseño al sitio web, ¿no? Entonces, es lo que os decía antes, que nos permite separar lo que son los contenidos del diseño, y eso es una gran ventaja. No en todos los CMS tenemos una frontera tan clara para hacer esto. Entonces, se pueden definir diversas plantillas para la web y podemos asignárselas a distintas secciones, asignándoselas a cada uno de los elementos de menú que vimos hace un momentito. Entonces, por ejemplo, vuelvo atrás. Para la home, a lo mejor quiero utilizar una plantilla muy llamativa, pues que tenga una serie de peculiaridades que para el resto del sitio web no. Entonces, esto nos lo permite hacer Joomla con 2 clics. Joomla trae 2 plantillas iniciales que se pueden parametrizar y configurar, pero a mayores tenemos un montón de plantillas de terceros, un montón de proveedores que nos permiten tener unas plantillas muy majas para nuestros proyectos.
Luego hablaré un poquito más de las plantillas. Ahora estoy haciendo una introducción así general. Actualizaciones. Bueno, pues Joomla también tiene una gestión de actualizaciones del propio core de Joomla y de las extensiones de terceros. Entonces aquí hice una captura de pantalla. Aquí vemos cómo Joomla nos está advirtiendo de que hay que actualizar a la última versión, la 3.4.8, y aquí nos está avisando de que tenemos una extensión que se puede actualizar. ¿Vale? Entonces, simplemente pinchando sobre esos botones podemos ir a hacer esas actualizaciones. Siempre recomendado hacer una copia de seguridad, etcétera, antes de liarla en producción. Bueno, otra de las características que tiene Joomla es que es altamente escalable. Existen extensiones para lo que es el concepto de extensiones para Joomla, que se divide básicamente entre componentes, módulos y plugins. Ahora no voy a profundizar mucho más en esto porque más adelante voy a hablar sobre ello, pero básicamente estos son los tres tipos de extensiones que existen para Joomla. Un componente es aquella extensión que nos muestra el contenido, digamos, en el centro de la página, ¿vale? El grueso. Un módulo es aquel que rodea son todos aquellos que rodean al componente, ¿vale? Puede haber módulos pues que nos muestren un menú, que nos muestre un banner, que nos muestre un contenido personalizado que nosotros queramos. Entonces esos son los módulos. En otros gestores de contenidos, como por ejemplo WordPress, se llaman widgets. Es muy similar. Y los plugins no se ven tan directamente en lo que es la web como tal, porque decimos los componentes se ven en la parte principal, los módulos rodean al contenido, y los plugins hacen su trabajo pero un poco de fondo. ¿Vale? Entraremos aquí, si alguien está interesado también que pregunte, no esperéis al final, si tenéis alguna duda ahora preguntad. Y entonces los plugins, bueno, hacen tareas como por ejemplo, vienen unos, no sé decir ahora la cifra exacta, pero unos 100 instalados con Joomla por defecto, y hacen cosas como por ejemplo protegernos una dirección de email que escribamos en el contenido, para que los robots que buscan direcciones de email por internet no la encuentren y envíen spam. Hay muchos tipos de plugins, hay plugins de notificación, un montón de ellos. Entonces, ahora no vamos a entrar ahí. Lo que sí también comentar que hay un montón de extensiones de terceros en este directorio, ¿vale? Que es el directorio oficial de extensiones de Joomla, y actualmente, si no recuerdo mal, estamos sobre unas 7.600 extensiones. Un poco están cubiertas todas las necesidades básicas que podamos tener. Eso sí, unas son de pago y otras son gratuitas, no es siempre gratuito, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué tipos de extensiones me puedo descargar en ese directorio de extensiones que acabamos de comentar ahora? Pues de todo tipo, pues desde comercio electrónico, foros, directorios de empresas o similares, galerías de imágenes, boletines de noticias, mapas, editores, para hacerle más fácil la vida a la gente que pueda estar añadiendo contenidos a la web, y un largo etcétera. Mira, aquí está la cifra exacta. Ayer había 7.636 extensiones. Bueno, lo vi esta mañana. Entonces, bueno, es una buena cifra comparada con otros gestores de contenidos, como por ejemplo WordPress, pues no es tan elevada esta cifra. WordPress, si no recuerdo mal, pues andará sobre los 30.000. Entonces, pues bueno, es mucho más popular WordPress, pero bueno, Joomla no se queda en absoluto atrás. Vale, entonces, otra de las cosas que nos aporta Joomla es la facilidad para optimizar las páginas y pues prepararlas para el posicionamiento en buscadores y prepararlas para que se visualicen correctamente en teléfonos o en tablets o en dispositivos similares. Entonces, nos permite fácilmente pues, cambiar el título de las páginas, las etiquetas meta, tenemos URLs amigables desde que empezamos, simplemente hay que configurarlo, y luego existen extensiones especializadas para mejorar todo esto. Vale, evidentemente, el hecho de que la web sea adaptable o responsive va a depender de la plantilla que utilicemos. La plantilla es la que aporta el diseño y por tanto es la que nos da estas facilidades. Las que trae Joomla por defecto son responsive, y cualquiera que vayamos a comprar a un tercero, pues hoy en día también, no hay más remedio. Vale, entonces seguimos avanzando. Otra de las características que me gusta mucho de Joomla es que gestiona varios idiomas. Podemos realizar un sitio web en varios idiomas
tal y como viene de serie. No necesitamos instalar ningún tipo de extensión extra y además lo que es el idioma del gestor de contenidos está traducido a más de 60 idiomas de todo el mundo. Entonces, bueno, tenemos el español, también tenemos el gallego, aunque ahí hablaremos de ello en el grupo de usuarios de Joomla de Vigo, ya os contaré. Estamos traduciendo al gallego Joomla. Entonces, bueno, no está, ahora mismo se puede descargar ya la traducción, pero no está al 100%. Vale, entonces ahora nos metemos un poquito en lo que es la programación en Joomla, que es lo que interesa en un grupo de usuarios de PHP de Vigo, ¿no? Entonces, tipos de desarrollo que podemos hacer utilizando Joomla como base, pues básicamente podemos desarrollar plantillas o templates, que era lo que os comentaba ahora. Podemos desarrollar bibliotecas, y esas bibliotecas nos van a permitir luego ser utilizadas en nuestros componentes, plugins y módulos, ¿vale? Ahora vamos a profundizar un poquito más en esto. Programación de plantillas. La programación de plantillas, pues básicamente aquí lo que intento explicar es la estructura que tiene el árbol de directorios de cualquier plantilla y tiene una carpeta o directorio CSS donde metemos nuestros estilos, HTML donde aquí metemos nuestra sobrescriptura de cualquier componente o módulo de un tercero que queramos cambiar su vista. ¿Vale? Esto me voy a parar un poquito aquí, aunque luego realmente lo explico con más detalle. En esta carpeta HTML podemos sobreescribir la vista de la salida de cualquier componente o módulo. Esto quiere decir, si una galería de fotos, por decir algo, no nos gusta exactamente cómo nos está mostrando esas fotos, podemos cambiar esa estructura aquí, ¿vale? Haciendo una copia de la vista de esa galería y modificándola a nuestro gusto. De esta manera, cuando ese componente de galería se actualice, nosotros no perdemos nuestros cambios, porque en nuestra carpeta HTML sigue estando nuestra vista exclusiva. El componente, el módulo, lo que sea, se actualizará y cambiará todo lo que sea, pero la vista nuestra no. Vale, aquí no voy a entrar más, luego hablaremos un poquito más a fondo. Luego tenemos una carpeta para introducir las imágenes de la plantilla, ¿vale? Como por ejemplo fondos, iconos o cositas así que utilizamos en lo que es el diseño. No estamos hablando de las imágenes del contenido, esto va en la carpeta de Joomla de imágenes. Vale, luego tenemos otra carpeta de JavaScript donde metemos nuestros scripts. También solemos tener una carpeta less o sass para preprocesadores de CSS. Normalmente escribimos aquí nuestros estilos y luego al compilarlos acaban los archivos en esta otra carpeta. Vale, también tenemos, esto todo son carpetas. A partir de aquí, estos son dos ficheros que toda plantilla va a tener y normalmente tiene algunos más, pero el index.php quizás desde atrás no podáis ver lo que está abajo de todo, pero os lo cuento. Aquí hay un archivo que se llama index.php que es donde definimos la estructura de la plantilla o del sitio. Entonces aquí definiríamos, por ejemplo, pues la cabecera, definiríamos el body, definiríamos una serie de cositas. Ahora en la siguiente diapositiva explico un poco más sobre esto. Y luego este es un XML que lleva prácticamente cualquier extensión de Joomla y en el que definimos, pues, por ejemplo, el nombre de la plantilla, el autor, fecha, qué archivos lleva incluidos, idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la estructura que os vais a encontrar como mínimo en cualquier plantilla para Joomla. ¿Vale? Entonces, para crear una plantilla podemos partir desde cero y hacerla nosotros desde el principio, o podemos utilizar una como base y modificarla. Entonces, aquí quiero comentar que, bueno, para partir desde cero podemos utilizar ejemplos, como por ejemplo las plantillas que vienen ya con Joomla instaladas, o podemos utilizar plantillas de terceros, y existen un montón de ellas, incluso gratuitas, porque las empresas que hacen plantillas para Joomla suelen tener un framework, una base sobre la que ellos construyen para acelerar su proceso de creación de plantillas, y nos suelen
permitir descargar y utilizar esa plantilla gratuita base que funciona con su framework. Luego, evidentemente, las plantillas que ellos nos venden pues tendrán un coste que veremos si queremos asumir o no para el proyecto que estamos desarrollando. Pero, para empezar, tenemos un montón de plantillas gratuitas sobre las que podemos partir para hacer nuestro desarrollo. Entonces, en aquel archivo index.php que os comentaba hace un momento, creamos toda la estructura de la página, ya sea la cabecera, el body, ya sea pues las barras laterales, lo que necesitemos. Y básicamente lo que hacemos es con esta etiqueta, ¿vale? Lo que podemos hacer es decirle a Joomla que cargue, pues mira, en esta parte del código quiero que me cargues esta posición para módulos. Por ejemplo, la posición barra lateral 1. Y entonces nosotros luego a la hora de crear módulos que rodeen al contenido, pues podemos utilizar esa posición barra lateral 1 para meter ahí los módulos de la barra lateral, ya sea un menú, ya sea un banner, ya sea lo que queramos, un módulo de iniciar sesión, de búsqueda, lo que sea. Entonces lo que hacemos en la plantilla es definir posiciones para módulos. Bien. Definimos las posiciones para módulos, definimos dónde va el componente o parte principal del sitio web, definimos también dónde va la cabecera y definimos también los mensajes, dónde van los mensajes que nos quiere transmitir el sistema. Por ejemplo, tratamos de iniciar sesión en la parte pública y pues nos confundimos de contraseña. Bueno, pues Joomla nos dirá usuario o contraseña incorrectos. Vale, pues ¿dónde va a sacar este mensaje? En donde nosotros digamos que tiene que sacar los mensajes del sistema. Entonces todo esto lo ubicamos en nuestro index y así Joomla ya sabe dónde tiene que situar todo el contenido. Este es un ejemplo, quizás está demasiado bajo, pero básicamente lo que esta etiqueta hace es introducir la parte del componente. ¿Vale? Aquí podríamos poner también introdúceme pues, una posición de módulos. ¿Vale? Le pondríamos aquí el tipo módulo y le pondríamos otro parámetro más que le diríamos pues cárgame esta posición por fuera. Y de esa manera pues es como vamos definiendo toda nuestra plantilla. Luego también tenemos cositas interesantes que nos van a permitir añadir a la cabecera de la plantilla, estemos donde estemos, pues si a lo mejor estamos desarrollando nuestro propio componente, tenemos unas clases que nos permiten añadir un script a la cabecera, un JavaScript, o un CSS, ¿vale? Porque nuestro componente puede llevar un JavaScript o varios JavaScript o CSS y queremos añadirlos a la cabecera de nuestra plantilla. Entonces, esta sería la manera. Vamos a seguir avanzando. Una de las reglas de prácticamente cualquier CMS es que el núcleo no se toca. ¿Por qué? Por muchos motivos. Pero básicamente no debemos tocar el núcleo de la aplicación Joomla ni de extensiones de terceros porque tras una actualización esos cambios los podemos perder. Entonces lo que os comentaba antes de poder crear en nuestra plantilla una vista nueva para representar pues esa galería que está mostrando esas fotos que nosotros queremos mostrar, por ejemplo, no lo muestra tal cual queremos, pues creamos una sobreescritura en la plantilla y de esta manera el componente está intacto. Cuando este componente se actualice, pues tocará los ficheros que tenga que tocar, corregirá lo que tenga que corregir y aumentará las características que quiera aumentar. Pero lo nuestro lo deja intacto, ¿vale? Entonces, para esto son las sobreescrituras u overrides. Vale, si otra de las soluciones para no tener que tocar el código original de Joomla es crear tu propia extensión, ¿vale? Ya sea un plugin, ya sea un módulo o ya sea un componente. Vamos a seguir avanzando, porque creo que vamos un poquito justos de tiempo, entonces voy a seguir avanzando y si surgen dudas, vosotros me paráis. Vale, entonces, ¿por qué Joomla me parece una gran solución para programar, para utilizar como base para nuestros proyectos de desarrollo web? Pues porque nos abstrae un montón de problemáticas que de otra manera tendríamos que reinventar la rueda y crear desde cero. Entonces, por ejemplo, lo que os comentaba antes de lo que son las listas de control de acceso. Joomla nos viene ya con una serie de características que nos permiten gestionar usuarios,
grupos, niveles de acceso y permisos. Entonces, si a nuestro componente le queremos permitir el acceso a la administración solo a un determinado tipo de usuario y no a otros, eso nos viene dado ya. Solo tenemos que programar ese cachito, no tenemos que programar todo un sistema de permisos desde cero. Luego, otro tema que es muy interesante, lo comenté hace un momento también, multidioma. Multidioma de serie, sin necesidad de instalar ninguna extensión, y ya no solo es que el núcleo esté en 60 idiomas, es que además nos permite crear contenidos en diversos idiomas y tener una web multidioma. Vale, más cosas que nos da solucionadas Joomla. La búsqueda. La búsqueda suele ser también otra parte que a la hora de programar pues es complicadilla, puede complicarnos un poco la vida. Pues con Joomla ya viene dada. Tiene dos sistemas de búsqueda ahora mismo Joomla. Tiene el sistema normal, llamémosle, y el inteligente. El inteligente lo que nos permite es realizar búsquedas. Cuando el usuario está escribiendo su búsqueda, pues ya Joomla nos sugiere palabras que aparecen como resultado de nuestra web. Entonces, el usuario podrá de una manera más fácil realizar esa búsqueda, ¿no? En cuanto escribe 3 caracteres en ese campo de búsqueda, Joomla ya empieza a sugerirle palabras para completar, un poco como hace Google, ¿no? También tiene la funcionalidad de, cuando alguien buscó algo, si no aparece ningún resultado o cree que el resultado puede haber un resultado mejor, te dice la típica frase de quizás quisiste decir esto otro. Entonces pinchas allí y te enseña los resultados de búsqueda de ese otro término. Vale, otro tema que se está trabajando en ello, de hecho todavía ahora, ya hay algo, pero se está mejorando, es el tema de los servicios web, para integrar Joomla con otras aplicaciones, y que en próximas versiones está creciendo. Esto está creciendo y mejorándose. Luego, otra de las características que podemos utilizar en nuestras extensiones es el versionado de contenidos. Es decir, si nosotros queremos que pues creamos un componente que queremos que el usuario pueda guardar sus artículos, lo que fuere, podemos darle la opción de versionar cada una de las veces que guardó su información para tener ahí guardadas pues anteriores versiones y que pueda recuperarlas. Incluso nos permitiría comparar versiones anteriores. Esto ya lo está haciendo para lo que es los contenidos del propio CMS, y se puede reutilizar también para nuestras extensiones a medida. Tenemos más características que me gustan mucho. En relación con esto de las versiones, está muy relacionado también el hecho de que Joomla ya trae también un sistema de etiquetas para nosotros clasificar nuestros contenidos, que también podemos reutilizar en nuestra extensión. Es decir, si nuestra extensión a medida queremos utilizar las etiquetas, podemos emplear ya ese sistema que Joomla nos ofrece. Lo mismo para las categorías, formularios, listados, paginación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto es sobreescribible, todo esto podemos adaptarlo a nuestras necesidades, no tenemos por qué claudicar con el 100% de lo que Joomla nos está ofreciendo. Vale, más cosas. Pues otra de las cosas que me parecen interesantes es que nuestro componente, nuestra extensión que desarrollemos a medida, puede ser actualizable fácilmente por el cliente, por la persona que administra la web. Entonces, nosotros simplemente tenemos un protocolo para decir hay una nueva versión de mi componente, y todos los Joomlas que lo tengan instalado les saltará ahí la actualización como vimos antes. ¿Vale? Más cosas. Tema menús. Cuando nosotros creamos una extensión, nos integramos con el sistema de menús de Joomla para poder llamar a nuestra extensión desde cualquier parte del sitio web. Entonces, este tema de los menús pues también resulta muy útil, que Joomla nos lo dé solucionado y que no tengamos que pegar nosotros con ello. Otra cosa muy similar, el envío de los emails. Joomla ya trae una forma para enviar emails, no tenemos que pegarnos con una biblioteca. Es más, trae varias maneras de configurar el email, ya sea por SMTP, como fuere. Entonces nosotros nos abstraemos de esa problemática y simplemente en nuestra extensión le decimos a Joomla: tú envía este email a esta dirección, y Joomla se encarga. No nos tenemos que preocupar nosotros de ese tema. Caché, lo mismo. Para que el sitio web
tenga una caché y vaya lo suficientemente rápido para batir los tiempos que nos pide Google, que tienen que ser 0,000 milisegundos, pues la fórmula para no tener que recalcular toda la página es utilizar la caché, ¿no? Entonces, otra de las cosas que Joomla nos da hechas, que no tenemos que preocuparnos por ella y simplemente integrar nuestra extensión para que sepa utilizar esa caché. Vale, voy a seguir avanzando. Bien, otra de las funcionalidades que me gusta mucho para un programador es el hecho de que nos podemos integrar con otras extensiones de terceros. Por ejemplo, un sistema de comentarios. Si nuestra extensión que queremos desarrollar necesita un sistema de comentarios, no tenemos por qué desarrollarlo nosotros. Ya hay sistemas de comentarios hechos de terceros y podemos integrarlos con nuestra extensión, sin necesidad de programarlo a mayores ni de nada más. Simplemente hay que decirle a Joomla cómo tiene que utilizarlo. Vale. Como el tema de comentarios, pues muchas otras extensiones, pues de comercio electrónico, redes sociales, mapas del sitio web y un largo etcétera, ¿no? Más cosas. ¿Cómo es la manera en la que programamos una extensión para Joomla? Pues utiliza el modelo vista controlador. Muchos sois programadores, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Entonces, lo bueno de este paradigma es que nos separa, por un lado, el modelo, por otro lado la vista y por otro lado el controlador. Por tanto, nos abstrae, por un lado el modelo, se ocupa de la gestión de los datos, ya sea obtener los datos, ya sea guardarlos, ya sea lo que fuere. Entonces, por un lado, el modelo ya se ocupa de este tema, nos abstrae de ello. La vista es la que se encarga un poco de mostrar esos datos, ¿vale?, al usuario o al administrador, y luego el controlador es un poco el que gestiona las acciones, el que nos permite pues, decir qué hacemos cuando el usuario le da al botón guardar o al botón enviar o al botón lo que fuere. Vale, vuelvo a repetir, las vistas se pueden sobreescribir, ¿vale? En este caso quiero aclarar que lo que se sobreescribe es la plantilla de la vista, es decir, cada vista tiene una plantilla que es donde nosotros escribimos el código HTML de la salida de nuestro componente. Entonces, estas vistas se pueden sobreescribir y se hace en este directorio que os comentaba antes, que es dentro de la plantilla. Este es el nombre de nuestra plantilla y esta es la carpeta HTML de la que yo os había hablado. Dentro ponemos una carpeta con el nombre de la extensión y ya dentro los ficheros que sobrescriben las vistas de nuestras extensiones. Vale. Además de las vistas, también tenemos los layouts, que también se pueden sobreescribir. De los layouts voy a hablar ahora. Entonces, los layouts es una herramienta muy versátil que nos permite crear pequeños fragmentos de código que son reutilizables en diversas extensiones. Por ejemplo, el hecho de enseñar las etiquetas de un artículo, por ejemplo, o si nosotros estamos creando nuestra extensión, pues imaginemos que estamos creando una extensión que es un directorio de restaurantes. Pues si a los restaurantes queremos añadirles etiquetas para clasificarlos, por decir algo, pues podemos utilizar ya el sistema de etiquetas de Joomla y podemos utilizar ya la forma en que Joomla muestra las etiquetas con ese layout. ¿Qué nos gusta? Perfecto. ¿Qué no nos gusta? Podemos sobreescribirlo o crear el nuestro propio. ¿Vale? Esto una vez más nos permite separar el diseño del código, que es, considero, muy importante. Y aquí apunto al blog de un compañero que se llama Roberto Segura, PHP Roberto es su apodo, y en su blog tiene algunos artículos que hablan sobre layouts y que explican muy bien cómo utilizarlos. De hecho, esta persona hizo parte de este trabajo para Joomla, entonces sabe de lo que habla. Es programador del núcleo de Joomla. Más cosas. Bueno, Joomla también nos ofrece un framework para abstraernos una capa más de la programación. En este framework pues tenemos aquí toda la información que necesitemos. Viene instalado evidentemente con cada instalación de Joomla. Podemos utilizarlo tanto a nivel web como a nivel línea de comandos. La instalación se puede realizar también standalone, es decir, el framework lo podemos instalar por separado,
Si no queremos utilizar toda la parafernalia de Joomla que os estaba comentando hasta ahora, de usuarios, grupos, contenidos, etcétera, etcétera, podemos utilizar solo el framework y se están aportando ahora mismo nuevas funcionalidades, como por ejemplo que este framework sirva para un poco solucionar ciertas cosas del Internet de las cosas. Pero bueno, ahora mismo no me voy a meter mucho más allá. Tenéis la documentación del framework en esta URL. Y a mayores también comentar que desde hace no mucho existe ya integrado en el núcleo de Joomla el Framework over Framework. ¿Vale? Esto es un framework que sacó una de las personas que hace extensiones para Joomla. Se lo creó él para abstraerse todavía más de la problemática, de la programación, entonces le soluciona ciertas cosas y es otra capa más de abstracción. ¿Para qué? Pues una vez más para no tener que reinventar la rueda en muchas cosas que ya están más que masticadas. Vale, entonces comentaros que el proyecto Joomla está en GitHub. Hoy hablaremos sobre Git, entonces ya en este tema ya se profundizará. Está tanto el código como del CNS como el código del framework, está todo abierto y también incluso disponemos de ejemplos de programación de extensiones bastante ilustrativos, porque aquí nos enseña un poquito cómo programar nuestra propia extensión. También es cierto que las propias extensiones que vienen instaladas con Joomla, por ejemplo, la gestión de contenidos propiamente dicha, es un componente más de Joomla y es un ejemplo fantástico para ver cómo se hacen las cosas. Vale, en GitHub tenemos también la gestión de incidencias. Si localizamos cualquier problema en Joomla o cualquier cosita que queramos mencionar, pues aquí en el gestor de issues de GitHub podemos aportarlas. La URL del proyecto es esta. Y veréis que además del CMS, del framework, hay más recursos interesantes que para un programador pueden venir muy bien. Vale, más recursos para seguir aprendiendo, porque sé que aquí hay gente que está empezando, sé que un poco tenemos perfiles desde el que está empezando y no ha hecho una web en su vida hasta el que lleva programando años en PHP o en otros lenguajes de programación. Entonces, procuro cubrir todo el espectro, aunque es complicado y más en media hora, ¿no? Pero básicamente aquí aporto algunos recursos para seguir aprendiendo. Esta es la web oficial de Joomla. Aquí podremos descargar Joomla, acceder a la documentación y podemos acceder a más cositas. Por ejemplo, el foro es muy útil, aunque también tengo que decir que con esta nueva tendencia del uso de las redes sociales, el foro está perdiendo protagonismo. Entonces yo desde aquí insto a todos a que si tenéis alguna duda, en vez de preguntarla en Facebook, preguntarla en cualquier otra plataforma, mejor en el foro de Joomla, porque si no, un poco como que se pierde vuestra duda y vuestra resolución a la duda. Luego no aparecerá, si os resuelve la duda en Facebook, luego, aunque la busque alguien en Google, raro es que vuelva a aparecer. Eso se pierde en la inmensidad de los contenidos de Facebook. Bueno, también tenemos una revista de tirada mensual en la que se publican artículos, cada cual más interesante. Incluso hay países que la imprimen, esta revista. Por ejemplo, Holanda saca una versión impresa de la revista. Tenemos, la revista también tiene una versión española en la que incluso podríais aportar vuestros artículos si estuvieseis interesados. Más cositas. Recursos para el programador. Pues aquí pongo la documentación directamente a la wiki del desarrollador. En esta wiki tenemos ejemplos de cómo se desarrolla un componente, un módulo, un plugin. Tenemos muchas otras cosas interesantes para consultar. Es cierto que la mayor parte de la documentación está en inglés, pero bueno, también se buscan voluntarios para que lo versión al español, o sea que bienvenidos seáis si os apetece. Vale, hace poquito empezó un ciclo de desarrollo en Manuales Joomla, una web de un compañero, que explica cómo crear una extensión para Joomla desde cero y tiene pues ya varios tutoriales, no sé si van por el 6º tutorial, empiezan desde bastante abajo para que cualquier persona pueda entender lo que se está haciendo y llega hasta, pues creo que son 6 tutoriales
se construye una extensión entera. Si no recuerdo mal, la extensión que se construye aquí de ejemplo es para hacer un sistema de comentarios. Típico sistema de comentarios de, pues escribo un post en el blog y alguien quiere venir a dejar su comentario, pues lo puede hacer ahí. Entonces, más cositas. Jungouts. Jungouts es un programa que se emite en directo en YouTube todos los lunes, cada 15 días. Y bueno, es una horita y media en la que se habla sobre Joomla y la actualidad y sobre muchos temas. Ya van por la temporada número 4, si no recuerdo mal. He participado en alguno y cada día pues aprendes algo nuevo. Entonces, recomendado también. Libros para aprender. Pues yo concretamente algún libro he comprado aquí mismo, en la casa del libro. Hay libros muy buenos, incluso en español. Es raro, porque normalmente estos temas de programación, sobre todo el tema web y demás, suelen estar en inglés, pero incluso podéis encontrar libros de programación para Joomla en español. Yo tengo uno y bueno, ya os digo, mayormente los vais a encontrar en inglés, eso es cierto. Vale, quería comentaros también un poco que quién utiliza Joomla. Pues lo utiliza todo el mundo, es decir, lo utilizan desde particulares, empresas, gobiernos y administraciones públicas, organizaciones, colegios, institutos y grupos culturales. Se utiliza para medios de comunicación, periódicos, etcétera, sitios de famosos. Y aquí esto es un poco una iniciativa, el Showcase, donde la gente puede subir los sitios web que hizo con Joomla y compartirlos con la comunidad para que vean pues, lo que se puede llegar a conseguir, ¿no? Vale, entonces aquí quiero comentar algunos mitos, sobre todo que desde gente con cierta experiencia me comentan y yo me quedo un poco como no estoy del todo de acuerdo con lo que me estás diciendo. Por ejemplo, Joomla es inseguro. Sí, es un mito bastante propagado. ¿Joomla es inseguro? Pues puede ser que sea inseguro, pero tengamos en cuenta que Joomla se está utilizando en millones de sitios web a día de hoy. Entonces, si uno de esos sitios web detecta un problema, rápidamente lo averiguamos todos y hay una comunidad detrás de programadores bestial que pone solución a esos problemas prácticamente antes de que nos demos cuenta de que existen. Entonces, bueno, ¿sí? Ok, perfecto. Sí, ya estoy acabando. Bueno, básicamente no permite el uso de versiones de PHP antiguas, utiliza sistemas de encriptación, de autentificación, está aprobado en millones de sitios web y hay incluso extensiones que nos ayudan a mejorar esta seguridad y servicios de terceros que también. No voy a profundizar más en esto. Otro mito habitual es Joomla es malo para el SEO. Completamente también fuera de... Bueno, ya termino. Bueno, otro mito de que Joomla es malo para el SEO, pues no estoy de acuerdo tampoco. Joomla es igual de bueno que otras plataformas. Realmente es cómo se implementa Joomla. Buenas implementaciones de cualquier tecnología pueden posicionar alto y malas implementaciones pues directamente no. Y aquí tenemos una fuente que es interesante, se hace una comparativa de WordPress, Joomla, Drupal, cómo posicionan estas webs. De hecho, si no recuerdo mal, a día de hoy, de las que mejor posicionan. Vale, quiero comentar que detrás de la comunidad Joomla hay una gran comunidad, no hay una empresa, como la mayor parte de otros CMS. Hay una gran comunidad, hay una fundación sin ánimo de lucro, que es la Open Source Matters, y sobre todo una gran comunidad, pero de miles de personas a lo largo de todo el mundo. Más de 644.000 usuarios registrados en los foros, y bueno, te os voy a contar Joomla Days, Year Jones. Por cierto, este año es en Barcelona, Year Jones, es un evento a nivel mundial, vienen los mejores programadores de Joomla, los que hacen el núcleo de Joomla vienen a España. Es en mayo, si podéis, si os interesa Joomla, si podéis no faltéis. Muy interesante. Eso sí, las ponencias serán en inglés, son 3 días completos de ponencias, no sé, son 40 o 50 ponencias. Es intenso, pero mega interesante. Yo ya tengo todo reservado para asistir. Vale, y alguna persona más de aquí también, o sea que os animo a que no faltéis. Luego comentaremos las cañas si os apetece. Vale, tenemos hay
hay grupos de usuarios de Joomla alrededor de todo el mundo y tenemos uno en vivo, ¿vale? Entonces, me gustaría que asistieseis a la próxima reunión, la tenemos planificada para el próximo día 31 de este mes, si no recuerdo mal, jueves. Entonces, eso lo comentaremos y a ver si podéis asistir. Bueno, aquí básicamente lo que quiero transmitir es que el Joomla es un proyecto muy vivo y muy activo. Aquí podemos ver los commits por semana del proyecto. Aquí están 50 commits por semana, bueno, para que os hagáis una idea. Y miembros de la comunidad hay muchísimos. Aquí en esta diapositiva intento mostrarlo, pero tampoco me voy a parar mucho ahora ya. Vale, podéis colaborar con Joomla entrando en esta web. Ahí es un poco donde piden a los voluntarios que se inscriban y participen en diversas tareas y poco más ya. Lo que os decía, el grupo de usuarios de Joomla de Vigo, la próxima reunión 31 de marzo, y aquí profundizaremos un poquito más sobre todas estas cosas. Y nada más. Just in time.